Dixo Bailey presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y aquí estamos, mi querido productor Albornoz y yo, una semana más al pie del cañón, con este estupendo e increíble Super Plus podcast de historia, el único que no le miente a la gente, el único que le da datos realmente que se pueden comprobar. Y vamos a empezar, como no lo hemos hecho en mucho tiempo, con música. Así que se escuche Juan Charrasqueado en la voz de Jorge Negrete. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la Flor, la triste historia de un ranchero enamorado, y fue borracho, parrandero y jugador. Y bueno, simplemente porque me gusta, y hoy que es 10 de octubre, es el aniversario del nacimiento del compositor Víctor Cordero, nacido en 1914, que es el padre de este corrido y muchas otras obras vernáculas y que cantó Jorge Negrete. Y como esta sección no era realmente una sección, sino mi capricho, pues empecemos ahora sí con la gustada sección que teníamos abandonada. Con letras de oro. Seguramente ustedes han escuchado la frase: aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente. ¿Es cierta o no es cierta? ¿Alguien la dijo o no la dijo nadie? Bueno, vamos a empezar. Estamos en 1928, acaban de asesinar a Álvaro Obregón. Plutarco Elías Calles no sabe ni qué hacer, así que finalmente entrega el poder en ese 30 de noviembre de 1928 y empieza lo que se conoce como el Maximato, que es un periodo de 6 años, el equivalente a los 6 años que tenía que utilizar Álvaro Obregón o que iba a ocupar Álvaro Obregón la presidencia, pero pues como se lo escabecharon, entonces necesitábamos primero un presidente interino que se ocupara durante 2 años del poder a fin de convocar elecciones y que se eligiera un nuevo presidente para concluir los 4 años restantes. Era la primera vez que iba a haber un sexenio, por eso el Maximato dura 6 años y está dividido en 3 presidentes. El primer presidente, como les decía, fue Emilio Portes Gil. De estos 3 presidentes se decían que eran los presidentes peleles porque Calles los manejó a su antojo. Aquí, en descargo de ellos, yo podría decir que el primero de los 3, Emilio Portes Gil, simplemente se encargó de tranquilizar las aguas luego del asesinato de Obregón, convocó a elecciones y le entregó el poder a quien ganó esas elecciones en el primer fraude de la historia de lo que sería el abuelo del PRI, el PNR. ¿Quién ganó? Pascual Ortiz Rubio. Entonces, los primeros 2 años de ese Maximato, y se llamaba Maximato porque Calles se levantó como el jefe máximo de la revolución, por eso Maximato. Entonces, después de Emilio Portes Gil, le entrega el poder a Pascual Ortiz Rubio. Digamos que Portes Gil tuvo cierta independencia, tuvo movilidad, porque además a Calles no le quedaban muchas posibilidades de seducir al poder o de controlarlo, y Portes Gil cumplió en esos 2 años y entregó la presidencia. El que verdaderamente sí fue un títere de Calles fue el segundo, Pascual Ortiz Rubio, que tomó el poder en 1930 y solo duró 2 años porque no aguantaba cómo lo manipulaba Plutarco Elías Calles. Es ahí, en el año más o menos 1930 al 32, cuando se acuñó esta frase, que era Vox Populi. Realmente no hay un político o una persona que la haya dicho, pero para todos era conocido. La frase, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente. Y es que el presidente habitaba en esos tiempos, digamos, el castillo de Chapultepec, esa era la residencia oficial, y enfrente, en la colonia Anzures, ahí por donde está el Camino Real, paralelo o muy cerca de Polanco, ahí vivía Plutarco Elías Calles. Por eso se decía, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente.
A la mera hora, Pascual Ortiz Rubio no resistió la presión y en 1932 renunció. Y entonces los últimos 2 años que quedaban del sexenio de Obregón, llegó el tercero de los presidentes del Maximato, Abelardo L. Rodríguez. Él era un gran administrador, no se quiso meter en problemas, no quiso tampoco ser la figura política del momento, hizo lo que tenía que hacer, llevar a buen término el sexenio y todo mundo se olvidó de él. Por cierto, es otro de nuestros presidentes a quienes le gustaba el béisbol como a nuestro amado líder del sexenio pasado. Lo cierto es que realmente en el Maximato el gobierno político lo tuvo en sus manos Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, y sí es cierto, lo que se decía de aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente, se cumplió. El Maximato terminó cuando llegó Lázaro Cárdenas y en 1936 todo el mundo creía que el Maximato duraría pues para siempre, pero no. Se fajó muy bien Cárdenas y en 1936 expulsó a Plutarco Elías Calles del país. Así que, con letras de oro, que quede para la historia, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente. Ciertamente tiene que ver con el poder detrás del trono que tuvo Plutarco Elías Calles entre 1928 y 1934. Y ahora vámonos a nuestra gustada sección. Un dato para ligar. Hoy quiero que busquen algún bar, un antro, pues que tenga así un nombre como religioso, la Sacristía, el Porvenir, el Edén, algo así como más religiosón, porque nuestro dato para ligar tiene que ver con un edificio muy importante religioso. Entonces, ya saben, nuestra rutina religiosa en esta ocasión, se bañan, se rasuran de arriba, de abajo, todos felices y contentos, se perfuman, lavan los dientes, todo, y salen a buscar esa noche de pasión que los lleve al jardín del Edén, por unas horas, por unos instantes. Ya una vez que eligieron el bar, ya una vez que están sentados en la barra, ya una vez que tienen a su prospecta o prospecto, entonces sí, llegan, piden un frangélico, por ejemplo, que es un licor bastante dulce, bastante rico, o lo que quieran ustedes. Pero el hecho es que ya sentados en la barra, de pronto pueden voltear con su prospecto o prospecta y lo primero que dicen: hola, oye, ¿sabías que la catedral que seguramente conoces, la Catedral de México, la que está ahí en la Plaza Mayor, no es la original? Y entonces hay de dos sopas, que los van a enamorar inmediatamente o que rápidamente se claven con el dato. No te vayas. Ustedes digan, no te vayas, espérame, dame 3 minutos para contarte una historia que seguramente cambiará tu vida, seguramente te hará el alma de la fiesta ahora que vienen las celebraciones de muertos o de la revolución para noviembre, y además seguramente me ganaré tu simpatía. Y entonces empiezan. Más o menos en 1525, Hernán Cortés decidió y ordenó que se construyera un primer templo importante exactamente en lo que había sido toda esta parte de lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor. Recuerda que en la Plaza Mayor no estaba el recinto sagrado de Tenochtitlán. El recinto sagrado estaba más cargado hacia el norte, es decir, ocupaba lo que hoy sería, o donde se encuentra el Templo Mayor, ahí estaba el recinto sagrado de Tenochtitlán. Entonces lo que es la Plaza Mayor pues prácticamente era una plaza, pero pues estaba vacía. Bueno, Cortés ordenó la construcción de un primer templo y lo construyeron en lo que sería hoy el atrio de la catedral actual. Imagínate ahí ese pequeño templo. Tenía aproximadamente 3 naves, o sea, no era muy grande. Y lo curioso es que su puerta principal daba hacia el poniente. Es decir, tú entrabas dándole la espalda a lo que es el edificio de Nacional Monte de Piedad. Así era la entrada, veía al poniente. Quizá se debía a que para jalar a los mexicas que estaban muy dolidos por la derrota de Tenochtitlán de apenas unos 4 años antes, como el Templo Mayor estaba orientado también hacia el poniente, pues los frailes dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo hacia el poniente la puerta, pues para que, si no es su Templo Mayor, cuando menos vean que la iglesia también está orientada como estaba el Templo Mayor de Tenochtitlán. Eso es una hipótesis. También es un hecho que la catedral, la vieja y la nueva, no estaban edificadas
sobre el Templo Mayor. Mucho tiempo se creyó que así era, que si tú quitabas la catedral, ahí te ibas a encontrar el Templo Mayor, pero no. Realmente, quizá el hecho de que los españoles no hayan construido la catedral sobre el Templo Mayor era porque 4 años después de la conquista de 1521, pues prácticamente seguía ahí la mole del Templo Mayor, pues medía 45 metros. Claro, todas estas iglesias, construcciones, se edificaron con piedras de las pirámides, de los templos, de los adoratorios que estaban en Tenochtitlán. Entonces, seguramente el lugar donde construyeron esta primera catedral, que estaba, como les digo, en el atrio de la actual, pues obviamente fue el lugar más cómodo, el que más podía prestarse para una construcción. Y entonces ahí empezó a edificarse y realmente duró muchos años. Estuvo en pie hasta 1626 aproximadamente. Es en 1530 cuando ya se declara la diócesis de México, es decir, ya como un gran espacio donde va a estar el clero y donde se va a sentar el poder religioso. Y durante muchos años, prácticamente un siglo, la Catedral Vieja estuvo abierta al público, por ahí entraba la gente. Y en 1573 comenzó a construirse la nueva catedral porque era insuficiente. Dijeron, no, pues está muy chica esta catedral, vamos a construir una nueva. En 1626 fue demolida completamente la vieja. Sin embargo, se encontraron vestigios, columnas que eran la mitad de la columna o una parte de la columna tenía todavía alguna efigie, algún labrado prehispánico y por otro lado algún labrado del siglo XVI. Ahora, querida prospecta o querido prospecto, si quieres conocer la portada original de la vieja catedral, ven conmigo. Te invito, después de esta copa, a que me acompañes al Templo de Jesús el Nazareno o el Templo del Hospital de Jesús. Ahí fue colocada la puerta de lo que fue la catedral primitiva, la primera edificada en 1525. Así que, si quieres, acompáñame, vamos a conocer el Edén tú y yo, y te sigo contando una que otras historias acerca de esta catedral. ¡Salud! Como México, no hay dos. Ustedes saben que teníamos o tuvimos durante mucho tiempo uno de los teatros más antiguos, no solamente de México, sino de América. En 1753 se inauguró el Coliseo Nuevo, así se llamó, que con el tiempo se llamó Teatro Principal, que se encontraba sobre la calle de Allende y luego Bolívar. Y ahí se reunía toda la gente y la sociedad porque tuvo todo tipo de eventos, ópera, música, teatro, todo lo que quisieran desde 1753. Ya para el siglo XX, pues obviamente se hablaba del Teatro Principal, las famosas tandas del Principal, que era este tipo de teatro de revista donde iban las mujeres, donde en algún momento estuvo el Cancán, donde había teatro de revista, crítica política, de todo. Y eran prácticamente noches de cabaret. Y hacia la década de 1920 los empresarios buscaban pues algunos espectáculos nuevos que garantizaran largas temporadas y sobre todo buenos ingresos. Bueno, en 1925, exactamente hace un siglo, llegó a México directamente desde París la Voilà le Bataclan con Madame Berthe Ramisy a la cabeza de una compañía de tiples. Además, las narraciones de la época decían, eran tiples cuyos cuerpos se exhiben semidesnudos, envueltos en mallas, coronados de exóticos plumajes, blancos, altos y delgados, recubiertos de pedrería artificial. Entonces, imagínense el furor que causó. Así como unas décadas antes el Cancán había desatado la lujuria y la pasión de todos, pues ahora el Bataclan francés, con sus tiples francesas, pues desde luego puso a todos los hombres como aquella comadreja de la Warner Bros. De gallina, buscando un evento de el Bataclan. Bataclanas se les llamaba a estas mujeres, y como decía la reseña, encueradas, y bataclánica a esta era del destape que se inicia a la mitad exacta de la década de los 20, convirtiéndose en una adjetivación imprescindible
en la descripción de conductas inclinadas a la fiesta o levemente exhibicionistas. Entonces, pues en el principal, el Bataclan, las francesitas apasionadas, muy bien, la gente muy feliz. Pues desde luego, pues con cuerpos semidesnudos, la lujuria, la provocación, pues se convirtieron en la fórmula del éxito durante varios años. Pero ya saben ustedes que el ingenio mexicano es capaz de darle la vuelta a todo lo que se nos ocurra. Y a unas solas semanas del debut de las artistas francesas, el empresario Jorge Campillo puso a ensayar a su propia compañía para hacer su versión mexicanísima del Bataclan, que entonces se conoció como Mexican Rataplan, con un desfile de morenas tiples y bicetiples a través de cuadros costumbristas de vanguardia nacionalista. Entonces, imagínense, se acabó el glamour, se acabaron esas medias como mayones que traían las francesas, la pedrería de los collares, las joyas que cargaban las tiples francesas, y de pronto teníamos pues, a nuestras morenazas así bien dotadas, así bien voluptuosas, y que hacían cuadros costumbristas porque hacia 1925 lo que privaba en México era el nacionalismo revolucionario. Entonces, en vez de tener pedrería o aretes o collares, pues como éramos muy mexicanos y nuestras morenazas de fuego lo eran también, aunque también se veían semidesnudas, entonces se quitó toda esa pedrería y se incorporaron a la vestimenta objetos cotidianas. Entonces imagínense, salía aquí con muy poca ropa la mujer y entonces tenía jícaras, cucharas y cucharones en su vestuario, cazuelas, escobetillas, sopladores y aventadores. Sí, era prácticamente como una vendedora de mercado de el pocillo, la paleta para cocinar y demás, pero en el escenario dejando nada a la imaginación. El Mexican Rataplan fue un éxito y en su gira por Cuba anunciaba Ni una vieja ni una fea. mientras cantaban una canción de título muy sugerente que se llamaba Basilópolis. Desde luego, el Rataplan superó en unas semanas el éxito de su contraparte francesa y pronto muchos teatros ya presentaban números similares en los cuales los vestidos femeninos eran cada vez menores. Menos tela, más pelo. Por llamarlo de algún modo. Así que la creación del Mexican Rataplan constituyó uno de los momentos culminantes del teatro frívolo nacional en 1925. Celebremos que hace un siglo nuestras mujeres mexicanas, piel de bronce, color de la tierra, voluptuosas y de muy buenos cuerpos, nos dieron el Mexican Rataplan y ahí quedaron para la posteridad. Ahora, en nuestra sección, el miedo no anda en burro. El 10 de octubre de 1914, finalmente los revolucionarios, los villistas, los zapatistas, los carrancistas, los obregonistas, se pusieron de acuerdo para iniciar lo que se conoció como la Soberana Convención Revolucionaria. Originalmente, Carranza la quería en la Ciudad de México, pero Villa y Zapata dijeron: cuernos, nosotros no vamos a la Ciudad de México, porque seguramente allá Carranza nos va a poner un 4 y nos va a apresar. ¿Por qué esto? Porque acuérdense que hacia julio de 1914, una vez que los revolucionarios derrotaron a Victoriano Huerta, pues de pronto les dio a todos ellos como la lucha por el poder. Es decir, ya venían medio peleados y en vez de que se alcanzara la paz una vez derrotando a Huerta, pues no. Lo que venía a continuación era una guerra entre los propios revolucionarios. Pero dijeron, bueno, vamos a hacer una convención a ver si podemos llegar a la paz por el bien de la patria. Carranza sugirió la Ciudad de México, dijeron, como les dije, cuernos. Villa y Zapata propusieron mejor una ciudad neutral y Obregón, el general Obregón, dijo, ¿por qué no la hacemos en Aguascalientes? Que ese sea la ciudad neutra, allá nos vemos todos. Y todo el mundo dijo, sí, claro, vámonos para allá. Y las sesiones de la Convención Revolucionaria empezaron el 10 de octubre de 1914.
Entonces, pues llegaron ahí los principales revolucionarios. Como nos encanta el teatro y las puestas en escena y el show, pues obviamente los revolucionarios ahí, Villa, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón, Antonio y Villarreal, todos reunidos, dijeron, no, este es el momento en que nosotros debemos brindarnos por la patria. Así que, ¿por qué no, como un pacto de caballeros, como un pacto en que está empeñada nuestra palabra de honor, firmamos sobre la bandera de México? Y entonces todos, sí, padrísimo, órale, perfecto. La sede de la Convención Revolucionaria fue el Teatro Morelos, que todavía hoy lo pueden visitar allá en Aguascalientes. Entonces se llenó el teatro a reventar, obviamente con los revolucionarios. En el centro del foro se puso una mesa, la bandera de México, y poco a poco fueron pasando todos a firmar. Pasó Obregón y firmó, pasó Villa y firmó, pasó Felipe Ángeles, todos estaban felices, llenos de patria, increíble la situación, porque decían, ahora sí, nos estamos entregando por una causa noble, va a haber paz. Obviamente todos estaban haciendo güeyes y ganando tiempo porque sabían que tarde o temprano se iban a enfrentar. Entonces todo parecía marchar muy bien hasta que Felipe Ángeles dijo, oigan, a ver, sí, muy bien, aquí estamos los obregonistas, los villistas, está la división del noroeste con Carranza, está todo mundo del norte, pero falta un grupo revolucionario muy importante. ¿Cuál es ese? Ah, los zapatistas. Entonces todos, ay no, pues es cierto, Zapata, la Ciudad de México. Láncense a invitarlo. Entonces fue el propio Felipe Ángeles el que se lanzó a Morelos para invitar a Zapata. Zapata, que no le gustaba salir ni a la esquina de su casa, designó a uno de sus hombres, Antonio Díaz Soto y Gama, que era un absoluto anarquista, un gran intelectual, tirado mucho a la izquierda, y creyó Zapata que era el mejor representante del zapatismo, y sí lo fue. Pues llega Soto y Gama, y entonces, como ya todos habían firmado, le toca finalmente pasar a la tribuna a Antonio Díaz Soto y Gama. Y entonces cuando ya iba a firmar, de pronto dice, No voy a firmar. todos así, órale, ¿por qué ese maldito no quiere firmar la bandera? Y entonces Soto y Gama dijo, aquí venimos honradamente, pero creo que la palabra de honor vale más que la firma estampada en ese estandarte. Ese estandarte que al fin de cuentas no es más que el triunfo de la reacción clerical encabezada por Iturbide. Señores, jamás firmaré sobre esta bandera. Estamos aquí haciendo una gran revolución que va expresamente contra la mentira histórica. Y hay que exponer la mentira histórica que está en esta bandera. Y entonces el güey, porque no tiene otro, digamos, adjetivo que le quede mejor, toma la bandera entre sus manos y está a punto de romperla. Y en ese momento a los revolucionarios les importó un cacahuate lo que había dicho, que si la mentira histórica, que en cierto modo tenía razón porque la bandera, ustedes lo saben, era de factura iturbidista. Pero ya había pasado casi un siglo desde que se había manufacturado, ya no importaba si era de Iturbide o no, pero se lo tomó muy a pecho Soto y Gama y a punto de romperla, oyó que todos los revolucionarios en ese momento sacaron sus pistolas o sus rifles, cortaron cartucho y estuvieron a nada de dispararle. Entonces, Soto y Gama, que sí era medio güey, pero no era tonto, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos con su incendiario discurso. Y entonces tomó la bandera y así como que la puso otra vez sobre la mesa, medio la planchó, así como medio la apapachó. Y entonces dijo, bueno, tienen ustedes razón. Si bien es una bandera de la reacción, el pabellón se santificó con la derrota de 1847 y con los triunfos de la República contra la intervención francesa. Y entonces ahora sí, ya convencido de que pues la bandera estaba purificada con la sangre de los héroes de la patria, entonces Soto y Gama dijo, oigan, ¿de casualidad alguien tendrá una pluma por aquí? Y entonces le dieron la pluma, también se inclinó ante la bandera y como el resto de los jefes revolucionarios, firmó y se rindió ante sus tres colores. Esa es la historia del día en que Antonio Díaz Soto y Gama casi pierde por
envolverse en la bandera del patriotismo más chabacano. Esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Yo soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana en un episodio nuevo. Una producción de Dixo.